Ser podcast. Que la arqueología de alguna manera también empieza a matizar. Antes teníamos un plano de Pamplona, ¿no? Porque efectivamente las investigaciones arqueológicas que se han venido realizando en la ciudad, si algo apuntan es a que hay una serie de transformaciones, pero al mismo tiempo hay una cierta continuidad. Hay una continuidad de Pamplona como ciudad, ¿no? Como referente urbano. Y eso está ejemplificado por la propia planta de la ciudad, ¿no? La ciudad romana estaba situada pues, en lo que hoy en día es la Navarrería, en la parte oriental del actual casco histórico. En Pamplona las investigaciones que se han realizado nos permiten afirmar, por ejemplo, que la extensión de la ciudad se redujo bastante a partir del siglo IV y que a partir de ese momento mantuvo la fisionomía que adoptó hasta el siglo VIII, IX, X. La ciudad va a tener una continuidad. Continuamos en Ser Historia, en este programa que dedicamos a los 2100 años de la fundación de Pamplona, esa ciudad de Pompelo, creada por Pompeyo en el año 75 a.C. Hemos hablado de esa etapa romana. Nos hemos también decantado también por la figura de Carlos III, el noble, el monarca, y queríamos dedicar los últimos minutos de este programa de Ser Historia a la Edad Media. Por cierto, no lo he preguntado, ¿lo están pasando bien? No se les escucha, ¿lo estáis pasando bien? Así me gusta. Se oye muy bien por atrás, ¿no? Se oye todo perfecto, gracias a nuestros compañeros técnicos. Claro que sí. Y quería hacerlo con un buen amigo. Él es experto precisamente en historia medieval. Él ha estado trabajando en Egipto también, como buen egiptólogo, que es Jaime Aznar. Jaime, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias a ti por participar en este programa. Escuchábamos ahora un fragmento de una conferencia donde se nos hablaba de esa transformación de la urbe romana a la Pamplona medieval, ¿no? De esos burgos a partir de los siglos VI y del siglo XIII. Escuchábamos a Josu Narvarte Hernández, que es arqueólogo, en un vídeo del Ayuntamiento de Pamplona. Y Jaime, el año pasado el programa que hicimos sobre la guerra de la Navarrería, en el programa que hicimos desde la Cámara de Comtos, ya nos está marcando un poco esa identidad un poco guerrera, ¿no?, que había en la ciudad de Pamplona en aquella época. En realidad fue una guerra civil en el año 1276, esa guerra de la Navarrería, que antes, todo lo que había antes y todo lo que había después, quizás giró un poco alrededor de todo ello, ¿no? Sí, a mí me da la impresión un poquito, bueno, por las evidencias que hemos acumulando a través de muchos años de excavación, que el daño causado en esa guerra al mismo tiempo también nos ha servido un poquito de comodín cuando, bueno, quizás hay cosas que no encontramos, no terminamos de interpretar, y ahora se me viene, por ejemplo, a la cabeza un poco la incógnita que tenemos cuando, por ejemplo, en 2001 descubrimos un cementerio musulmán en la plaza del Castillo con, bueno, pues cerca de 200 individuos. Decir, vaya, nos encontramos en esa sorpresa. Y claro, estamos hablando de un cementerio del siglo VIII y ya hemos escuchado, ¿no?, esta crisis que empieza en el siglo III, típica de su época, que la ciudad se repliega, pero claro, este nuevo aporte de población, fundamentalmente bereber, hay que meterla en alguna parte, ¿no? Y se nos queda un poco esa incógnita, que realmente en muchas excavaciones, yo por ejemplo, creo que fue en el año 2005, en adelante sí que participé, por ejemplo, en la reurbanización del Casco Viejo, en la calle Compañía, en la calle La Merced, por ejemplo, y verdaderamente no se encontraba nada alto medieval. Pero ese cementerio nos indica no solamente un aporte de población, sino que esta gente en algún sitio tendría que vivir. Y no solamente eso, como musulmanes necesitan una arquitectura especial.
bien es sabido, por ejemplo, que cualquier edificio, incluso este mismo, podría ser consagrado como iglesia sin ningún problema. Pero claro, una mezquita necesita tener la orientación correcta y no puedes reutilizarlo todo, realmente. Me venía a la cabeza, por ejemplo, el caso de Córdoba, donde allí se derrumbó una basílica visigoda, la de San Vicente, para hacer la mezquita. Sin embargo, por ejemplo, ahora en 2021, quiero recordar, salió una monografía estupenda sobre toda la historia arqueológica de la Catedral de Pamplona y hay una continuidad perfecta y desde el siglo V en adelante, y la basílica visigótica pues siempre estuvo ahí. Entonces realmente a la hora de ubicar dónde pudo estar esta gente, dónde tenía no solamente la mezquita, el zoco, las viviendas, pues realmente ha sido algo, sigue siendo una incógnita, porque descubrir un cementerio está muy bien, pero no responde otras preguntas. Claro, siempre que se busca un cementerio sucede cuando un castro, una villa romana, que algunas eran tan grandes que tenían su propio cementerio, ¿no? Si encuentras lo primero el cementerio, esta gente tiene que vivir en algún sitio, ¿no? Y seguramente ese emplazamiento está por debajo de los restos de la ciudad moderna de Pamplona en algún registro, ¿no? 200 personas, 200 enterramientos, decías, en este cementerio de la Plaza del Castillo. ¿Cómo eran las personas ahí enterradas? Conocemos a través de los ajuares, ¿se puede hacer una lectura de cómo eran? Pues mira, a bote pronto voy a decir que hemos tenido mucha suerte en su momento de poder dedicarle el tiempo y la investigación necesarios, poder hacer análisis antropológicos, genéticos y poder, decir que hay, por ejemplo, personas desde prácticamente recién nacidos hasta el techo serían unos 55 años y en adelante solo hay 5 individuos que superen los 55 años. Yo estoy en el límite ahí. Por ejemplo, sí, realmente yo me asusté, digo, jolín, menos mal que no he vivido en esa época porque me quedaría muy poquito. Y realmente también otro dato muy curioso es que por la genética sabemos que el 40% de los individuos de ese cementerio eran de aquí. Realmente asombra la rapidez con el que los vascones locales, vascones hispanoromanos, abrazaron, ¿no?, el Islam. Pueden ser por motivos no solamente de fe, políticos, etcétera, y al mismo tiempo la influencia que tuvieron materialmente en otros 2 cementerios cristianos de la época. Uno, por ejemplo, estaba aquí, en Condestable, el otro un poquito más antiguo cerca de la Plaza de Toros, donde sí aparece Ajuar con anillos con expresiones en árabe. Invocaciones a Alá, son en realidad sellos, pero se demuestra cómo incluso en los cristianos de la época, para demostrar estatus y prestigio, se adornaban con estas importaciones árabes que les daban prestigio. Desde luego, ¿no? Eso sucede también, por ejemplo, con otros enterramientos donde comprar amuletos egipcios, ¿no? Iba a decir, lo primero que me ha venido a la cabeza, ya hay que hablar de Egipto sí o sí en el programa, ¿no? Sobre todo en la zona del Levante, claro, todos esos pequeños amuletos que eran objetos de prestigio, ¿no? De decir, lo han traído de allí tan lejos, lo he podido comprar y me entierro con ellos. Un poco la dinámica que vemos que se sigue realizando en todos estos enclaves dentro de las ciudades que forman. Iba a decir España, no, todavía no se había creado España, no, era un poco la Hispania más medieval, ¿no? Jaime, la idea también de estos enterramientos musulmanes, sabemos, muchos de ellos estaban dedicados, ahora hablaremos por ejemplo también a esa parte más de la judería. Vemos que hay un montón de culturas, de tradiciones que confluyen aquí en Pamplona, al igual que sucede en otros lugares de España. ¿A qué tipo de trabajo se podían dedicar estos musulmanes que eran enterrados allí? Pues al ser bereberes, fundamentalmente estos, integraban, se dedicaría más a oficio de armas. No obstante, son los que vienen fundamentalmente a guerrear, porque de hecho no solamente se quedaron aquí, luego pasaron a Aquitania hubo unas rebeliones muy fuertes
entre la década de los 30, de los 40 del siglo VIII, pero puedo así decir que su función principal sería efectivamente la guerra. No obstante, también este cementerio despejó una incógnita que existía, y es que esta gente venía sola o venía con sus familias. Pues venía también con sus familias. Y es lógico pensar, naturalmente, que con ellos de esos familiares se dedicarían también a proveer de ciertos útiles que, insisto, no nos han llegado, porque las cosas que tenemos de cerámica, fundamentalmente, lo que nos han llegado son importaciones posteriores, pero que se podían haber dedicado a abastecer de alguna manera, traerse de casa costumbres, algún tipo de producto, etcétera, y luego, naturalmente, servirse también de lo que se estilaba en Pamplona por aquella época, porque ese 40% de población local de vascones convertidos, pues también, naturalmente, no quiere decir que abandonen por completo su cultura y se aculturen de tal manera, sino que realmente, pues entre ambos podrían llevar a cabo esa vida cotidiana con una nueva normalidad. Pero bueno, fundamentalmente yo lo afinaría en el momento bélico. Como sucede con otros lugares también, como decía, de la península, la presencia judía también ha sido importante, ¿no?, en la ciudad de Pamplona. Aquí en Pamplona, además, ocurre una cosa muy curiosa y muy atípica. En teoría, en todo lo que es el Reino de Navarra, lo habitual es que sea la monarquía la que traiga poblamiento nuevo. Hemos hablado antes de los burgos de Navarra, ocurrió también, por ejemplo, en Estella, en Sangüesa. Cuando el rey se trae gente de fuera, gente de Francia, lo que hace fundamentalmente es crear una nueva clase social con una actividad económica concreta que le pagan fundamentalmente los impuestos a la corona, y así mete en el juego de poder un nuevo actor que le beneficia. Dentro de ese grupo, porque fundamentalmente los judíos que van a territorio cristiano vienen del otro lado de los Pirineos, mientras que los judíos que llegan a zonas como Tudela vienen del Valle del Ebro. Es un origen diferente y en épocas también distintas. Sin embargo, por ejemplo, aquí los trae el obispo. Es el primero que se interesa. Las primeras noticias que tenemos es del 1063, si no recuerdo mal, y no tienen exactamente un barrio aparte, están junto a la catedral. Cosa que, por ejemplo, en Estella no pasa, porque tienen su burgo, diferenciado, y suelen estar normalmente, pero eso ocurre en toda España, en todas partes, cerca de castillos o dentro de las murallas, porque están muy ligados al poder real. Pero aquí es el obispo que los trae, el que se interesa por esta nueva forma de economía del que él también se quiere beneficiar, porque naturalmente no solamente vienen gente nueva, sino gente con oficios nuevos, con prácticas económicas nuevas, todo eso pues también a él le puede beneficiar. Si bien es cierto que se llega a acuerdos con la monarquía, y al final los judíos de Pamplona también acaban pagándole al rey. Pero es curioso que esa primera llegada venga de manos del obispo y se instalen ahí, no en un burgo, al lado de un burgo franco. Fíjate, estaba pensando en la historia de San Isidro en Madrid, que los estudios de ADN que se le realizaron hace un año o dos mostraban que tenía parte de su familia, de sus ancestros, eran de origen bereber. Él se dedicaba a la agricultura. En otros lugares, ¿no?, también de la península de España, los musulmanes también se dedicaban a la agricultura, pero en el mundo judío el trabajo principal, esa actividad económica, sobre todo era el comercio, ¿no? Lo que más se nota, por ejemplo, en las tiendas que había, tenemos más documentación, todo hay que decirlo. Una vez más voy a sacar el comodín de la Guerra de los Burgos porque sirve para todo. Pero realmente cuando se reconstruye el siglo XIV y se empieza a reordenar y a parcelar todo ese terreno que está, en ruinas, tenemos mucha mejor noticia. Nos pasa un poco como al contrario. Arqueológicamente los judíos no son fáciles de detectar, y aquí apenas tenemos pruebas, sí de los musulmanes, pero sobre todo aquí tenemos pruebas documentales. Y están pues desde que los dedican al comercio, pero al comercio de todo, realmente de todo. Hay artesanos, hay orfebres, hay gente que se dedica a las telas, zapateros, en fin, tenían, de hecho, en la calle La Merced había un mercado judío en el que había unas 12 tiendas,
y realmente era muy, muy bullicioso. Y hubo un descubrimiento muy curioso, no recuerdo, que era en 1940, descubrieron un tesorillo, alguien escondió una sortija de oro con un zafiro en el siglo XV, y digo siglo XV porque había sortija de oro con zafiro, monedas y además todo ello dentro de una bolsita, nada más y nada menos que de época nazarí, una importación del Reino de Granada, que había venido aquí. Bueno, aquí el hombre perdió una fortuna, porque claro, un nombre de posibles entre la bolsa y tal, bueno, pues eso en unas obras de remodelación se encontró. Y se encontró más o menos a la altura donde estaría ese mercado. No pensemos que era todo prestamismo, gente rica, para nada, porque había judíos de todo tipo, con necesidades mundanas, con su carnicería, con su, bueno, pues iba a decir ultramarinos, ahí me paso un poco. Pero bueno, todo tipo de abastecimiento que nosotros podemos necesitar y que ellos también tenían, que eran comerciantes de diferente nivel, vamos a decir, no todos eran ricos en absoluto. Ya para ir acabando como colofón, quizás la lectura que podremos hacer, ¿no? También reivindicando un poco las palabras de Joseba, el alcalde. Pamplona, esa fundación romana en el 75 a.C., estamos celebrando ahora los 2100 años, seguramente que sobre un asentamiento vascón, un poco más antiguo, pero por aquí han pasado todo tipo de culturas, de creencias, de pensamientos, de filosofías, y es un poco el espíritu que marca la identidad de Pamplona, ¿no? Un lugar en donde han convivido, se han ido solapando, han guerreado también, pero eso es natural en la condición humana, o sea, si no nos diéramos tortas, pues tampoco seríamos nosotros, y marca, como digo, la propia identidad y la singularidad también de Pamplona, ¿no? De Navarra. Pues sí, y además al hilo de todo esto también me gustaría saltarme un poco esta parcela cronológica y señalar que muchos de estos grandes hallazgos al final han venido porque en Pamplona, podemos decir prácticamente desde el mediados del siglo XIX hasta la actualidad, ha habido y sigue habiendo un gran impulso por modernizar la ciudad, por hacer obras nuevas, el ferrocarril, traer agua, los ensanches, en fin, todo tipo de equipamientos urbanos que siguen en la actualidad, que revelan que nuestra ciudad no solamente ha sido un espacio de convivencia, sino también de emprendimiento y de mirar al futuro, y que nos han permitido, además, pues dar con hallazgos verdaderamente increíbles. Y ojalá siga así, porque, en fin, vamos a ganar no solamente futuro desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista espiritual, al descubrir lo que hacían nuestros ancestros y poder incorporarlo a esa hoja de ruta que tenemos para el mañana. Y aquí lo contaremos, Jaime, por lo menos yo tengo ahora 55, voy a hacerlos, espero sobrevivir y por lo menos el año que viene venir aquí a seguir contando e intentar hacer un poquito más de historia. Javier Aznar, amigo, experto en esa historia medieval, arqueólogo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, claro. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.